Buenos días, hermanos. Buenos días con todos. Oremos. Gracias por todo. Te agradecemos, Señor, por estos instantes que me vas a compartir tu palabra. Igual forma, Señor, por realizar nuestras oraciones de agradecimiento y también nuestras oraciones de peticiones, Señor. Tú siempre ten presente que tú eres nuestro Dios, que siempre nosotros debemos ser tus hijas, hijas, Señor, ejemplares aquí en el lugar que estamos, en cada lugar que nosotros estamos, Señor. Te pido que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, nos dé esa inteligencia para compartir tu palabra y de la misma manera, Señor, la comprensión de la misma. Todo esto en tu glorioso nombre, Jesucristo. Amén. Amén. En, en 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 la palabra de Dios dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Vemos, ¿no?, la palabra humillaos. ¿Qué significa esta palabra humillaos? Reconocer de forma voluntaria nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, que somos pecadores frente, tome en cuenta, no, frente a la grandeza de Dios. Nuestro Dios es nuestro Señor, nuestro Dios es nuestro Rey. Debemos reconocerle que Él es. Debemos reconocer que Él está presente en todos los lugares. Debo estar pensando en el lugar que yo estoy, Él está. Este llamado de ser humildes es para todos los creyentes. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a cambiar nuestra forma de ser. Y una de las formas que quiere nuestro Señor que seamos humildes. Él nos llama a revestirnos de humildad, ponernos ese traje, esa ropa para este trabajo, para hacer su obra aquí en la tierra, para servir a los demás con humildad. Tome en cuenta, ¿no? Servir a los demás con humildad. Y el ejemplo que nos da, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo cuando Él se ciñó la toalla para lavar los pies de sus discípulos. Eso nos habla, ¿no? Juan capítulo 13 versículo 4. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros nos humillamos de una forma voluntaria, ¿qué estamos demostrando? ¿Qué evidencia estamos indicando que somos hijos de Dios? Dios bendice a los humildes y se opone a esas personas orgullosas. El antónimo de humilde es el orgullo. Es el camino contrario hacia Dios. Es la garantía que nosotros no vamos a recibir esa gracia de nuestro Dios. Entonces vean cómo quiere Dios de nosotros. Humildad. Nuestra forma de ser, tanto en la iglesia, fuera de la iglesia, debemos demostrar esa humildad. Debemos someternos a nuestro Dios. Debemos someternos a la autoridad. Debemos someternos al pastor. Eso indica la palabra de Dios. Y también como nos hace ver, ¿no? Pues esa palabra, pues. Esa palabra, pues, es un conector gramatical. Esa palabra nos indica la continuidad referente a lo mencionado. Humildad, bajo la poderosa mano de Dios. El humilde reconoce a nuestro Dios. El humilde, el creyente, el que cree en Dios y confía en Dios y sabe la grandeza de Él, se somete a la voluntad de su palabra. El humilde aprueba su voluntad, cualquiera que sea esta, y abraza, ¿no? Abraza el plan de Dios. Abraza el propósito que Dios tiene aquí en la tierra. Abraza, hermano, lo que Dios desea de nosotros en el lugar que estemos. Él desea que nosotros conozcamos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro plan. Y para eso, hermano y hermana, debemos solicitar, debemos pedir al Espíritu Santo para que nos indique esa verdad. Si no sabemos cuál es nuestro plan, no sabemos cuál es nuestro propósito, preguntemos a quién, al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo humillarme ante Dios? Pedro nos invita, ¿no? Humillarnos delante de Dios poniendo nuestras ansiedades en sus manos. Cuando uno
tiene ese miedo permanente, constante. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué estamos perdiendo, hermano? ¿O estamos en contra de qué? De la fe. Por eso nosotros debemos aprender a confiar completamente en el Señor. Él suple todas nuestras necesidades cuando confiamos en el Dios. Él siente, hermano, cuando tenemos esa fe en el Señor. Cuando nosotros creemos en el Señor, vamos a confiar en Él. Como dice la palabra, es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. ¿Y la fe qué es? Creer en su palabra, creer en lo que Él nos está manifestando, estar consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas. Él sabe por qué pasa estos momentos. ¿Y que nosotros debemos hacer, hermanos? Confiar en el Señor, tener fe en Él. Él sabe por qué. Y hagamos la voluntad de nuestro Señor. Cuando nosotros nos humillamos, somos fieles al Señor, ¿qué viene, hermano? ¿Qué viene? La recompensa. Cuando nosotros, hermano, vemos la palabra de Dios, nos sumergimos en la palabra de Dios, vemos lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, nos indica, ¿no? Humillarnos, ser humildes, ser sencillos, ser serviciales. Cuando eso hacemos, hermano, ¿qué viene? Siempre viene la recompensa cuando estamos cumpliendo la palabra de Dios. Vean cómo nos habla, ¿no? 1 Pedro, capítulo 5 versículo 6. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando nosotros cumplimos lo que dice la palabra de Dios, ¿qué va a hacer en nosotros? Exaltación. Hermano y hermana, llegará un día en que los humildes serán exaltados, em, serán dados, ¿no? Ese honor cuando estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando somos sencillos, somos serviciales, cuando estamos ayudando a los demás, hermano y hermana, tome en cuenta, va a haber una recompensa. Vamos a ser honrados por nuestro Dios. Asimismo, hermano y hermana, nos habla Santiago capítulo 4 versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vean cómo también Santiago nos indica, ¿no? ¿Qué debemos ser nosotros? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? No grandezas, no demostrar que somos más que el resto, no demostrar nuestro orgullo. Lo que quiere Dios de nosotros, humildad, ser sumisos, ser serviciales. Tanto Pedro como Santiago destacan, ¿no? La diferencia que nosotros debemos ser. El hombre y la mujer cristiana deben ser humildes, no deben ser soberbios, no deben ser orgullosos. Dios levanta a los humildes, quienes se entregan completamente a lo que dice la palabra de Dios. Y Él demuestra, ¿no? Su gracia a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hermano y hermana, usted se caracteriza de ser servicial. Hágase esa pregunta. Hágase esa pregunta. ¿Usted está sirviendo a Dios? ¿Usted está sirviendo al prójimo? ¿Usted está siendo esa persona humilde, sencilla, servicial? Si usted está cumpliendo, le está dando esa, esa cosa, esa situación que Dios desea de nosotros. Eso va a ser grato para nuestro Dios. Tome en cuenta lo que debe ser una hija, un hijo de Dios. Debe ser servicial, debe ser humilde, debe ser sencillo. Hermana y hermana, usted está sirviendo a los que le rodean. Usted está sirviendo a la obra de Dios. Como vemos en la palabra de Dios, como nosotros sentimos, estamos haciendo o no estamos haciendo. Si en caso que no estamos haciendo, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón.
Si estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, un día, hermano, un día, le va a recompensar, porque usted es humilde, sencillo, servicial. Tome en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre cierta, siempre, hermano, siempre es cierta. En la palabra de Dios no hay mentiras. Por eso nosotros debemos hacer, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me está manifestando, humillaos, es decir, humildes, sencillos, serviciales, eso yo debo ser. Debo demostrar en los lugares que yo esté. No solamente, ¿no? En un cierto lugar y porque las personas me están viendo. Tome en cuenta, Dios nos está viendo en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Él sabe nuestro sentir. Y si nosotros no estamos haciendo lo que Dios desea, como les manifesté, pidamos perdón al Señor y es el momento, hermano y hermana, es el momento de cambiar para ser esos hombres y esas mujeres humildes, sencillas, serviciales. Cuando estamos siendo humildes, estamos en la mano de Dios y va a haber esa recompensa que Dios nos va a exaltar ante los demás. Vean cómo nos habla la palabra de Dios. Vean cómo quiere Dios de nosotros ese comportamiento. Vean cómo quiere Dios, ¿no? Esa conducta. Vean cómo quiere Dios, cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser, ¿no? Nuestra forma de ser, cómo nosotros debemos ser en la iglesia y fuera de la iglesia. Eso quiere Dios de nosotros, no grandezas, no, no la situación de orgullo. Lo que quiere Dios es humildad de cada uno de nosotros. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está indicando cómo quiere Dios de cada uno de sus hijos, de sus hijas, para ser esos verdaderos discípulos de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos indica, Señor, cómo debe ser cada uno de nosotros. Todo esto en tu glorioso nombre, Jesucristo. Amén. Amén.